¿Cómo están mis queridos hermanos? Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a ver un tema tan importante que tiene relación con el futuro. No hay dudas de que estamos viviendo en un tiempo de profundos cambios. Muchas de las profecías del libro de Apocalipsis se están cumpliendo ante nuestros ojos. Hay mucho miedo y preocupación sobre cómo será el fin de todas las cosas. Acabamos de salir de un momento trágico y la humanidad pronto se encuentra con otras situaciones difíciles. Estamos viendo cosas que nunca vimos antes, pero eso no es motivo para desesperarse o pensar que todo está perdido. A muchas personas les parece que el mundo está fuera de control, y puede ser realmente que esté fuera de control desde el punto de vista humano, pero quiero asegurarles que no está fuera de control para Dios. En toda la Biblia hay evidencias claras de que Dios mantiene todo bajo control, y una de las evidencias más importantes son las profecías. El Señor anticipó lo que está por venir para nutrir nuestra confianza y prepararnos para lo que está por venir. En esta pequeña reflexión vamos a tratar sobre el futuro que Dios nos dejó revelado. No se trata de una especulación o de intentar prever el futuro, sino de profundizar la comprensión de las profecías. Recordemos en la historia a un rey de Babilonia, lo recordarán. ¿Cómo se llamaba? Nabucodonosor. Y una noche tuvo un sueño. Cuando se despertó estaba perturbado por lo que había soñado, y convocó a sus sabios, astrólogos y videntes, y les dijo: anoche tuve un sueño, siento que es imposible, díganme lo que soñé y qué significa el sueño. Esos sabios de la época afirmaban que podían contar sueños e interpretarlos. Entonces, cuando Nabucodonosor los llamó y dijo: díganme lo que soñé, era algo que los sabios consideraban que era algo que no podían hacer. Pero ellos hicieron otro pedido al rey: cuéntanos el sueño y te diremos lo que significa. El rey insistió en que los sabios deberían decir lo que él había soñado y después darle el significado para tener la seguridad de que el mensaje era correcto. Frente a esa imposibilidad de atender el pedido del rey, el asunto se puso más tenso, y al punto de que Nabucodonosor decidió que esos sabios no eran valiosos para él, y emitió un decreto para matarlos. Daniel 2, verso número 13. Entonces buscaron a Daniel y sus compañeros porque estaban afectados por el decreto. También eran afectados porque ellos eran parte de los que interpretaban. Al conocer la situación, Daniel pidió una oportunidad para solucionar el problema. Daniel, sus amigos oraron a Dios y les reveló lo que Nabucodonosor había visto en el sueño y lo que significaba. Entonces Daniel fue a presentarse ante Nabucodonosor para contarle lo que él había visto en el sueño. Daniel capítulo 2 del verso 27 al verso 28. Hay un Dios en el cielo que revela los secretos, y le reveló a ese rey lo que sucedería en los tiempos o en los últimos días, el tiempo en el que vivimos usted y yo. Estamos viviendo en el tiempo en el cual el Señor reveló a través de Nabucodonosor. Otro aspecto que me llama a mí la atención es la actitud del profeta, de no atribuirse la capacidad de revelarse o de revelarle el misterio al rey, ni de querer usar las bendiciones divinas en su propio favor. Las actuaciones sobrenaturales del Señor dan evidencia del poder de Dios y no del poder humano. De hecho, el mismo Daniel no solo intercedió por él, sino que intercedió por todos los demás. En ese sueño, Nabucodonosor vio una gran estatua que era diferente a todo lo que había visto. Y cada detalle de esa imagen es importante porque comunica el plan de Dios para la humanidad, desde los días del profeta hasta la consumación final de la historia. Leamos algunos versículos bíblicos para entender mejor la historia del mundo. Daniel capítulo 2 del verso 31 al verso 34. Dios es el que establece los límites de los imperios. Cada parte de la estatua, con un metal distinto, señala el periodo de los imperios mundiales. Un primer punto que llama la atención es la indicación de la cantidad específica de los reinos. El relato representa el número exacto. Nabucodonosor, rey de Babilonia, era la cabeza de oro de un imperio que duró solo 70 años. Y de esos años Nabucodonosor gobernó 40. Babilonia era el reino de oro porque ostentaba abundancia de ese metal en sus artes y construcciones.
Según los descubrimientos arqueológicos, Nabucodonosor escribió sobre su convicción de que Babilonia nunca iba a terminar. Que alguien dijera que Babilonia tendría fin en el auge de su poder era considerado algo improbable de ocurrir. Pero esa era la revelación de Dios a Daniel y al rey, y sucedió tal cual fue profetizado. La palabra de Dios permanece como absoluta porque el imperio de Babilonia tuvo su fin. Después de Babilonia, la historia nos muestra la ascensión de los medos y persas. Los persas eran más fuertes que los medos, por eso los libros de historia se refieren a este imperio solo como el reino persa, bajo el liderazgo de un hombre llamado Ciro. Los medos persas invadieron Babilonia. La ciudad de Babilonia tenía grandes murallas a su alrededor, con 60 metros de altura y lo suficientemente anchas para que los carros transitaran sobre ellas. La ciudad de Babilonia era considerada como una ciudad imposible de ser destruida. Los historiadores nos dicen que dentro de la ciudad había comida suficiente para pasar 40 años. Entonces, cuando Ciro con su ejército cercó esa ciudad, el pueblo subió a lo alto del muro, arrojaba comida sobre ellos y se reía. En medio de la ciudad corría el río Éufrates. Ciro marchó con sus hombres hasta el río Éufrates y en un lugar seleccionado les ordenó cavar canales. Él descubrió que cierta noche el rey de Babilonia, ahora Belsasar, daría una gran fiesta, daría un banquete, y Ciro decidió que esa noche intentaría invadir la ciudad. Él hizo que rompieran los diques y desviaran el río hacia los canales. Entonces él y sus hombres marcharon por el fondo barroso del río Éufrates dentro de la ciudad. Las dos puertas principales hacia el río estaban abiertas. Los guardas estaban borrachos. Y así como Dios lo había revelado, Ciro y sus hombres marcharon y tomaron la ciudad de Babilonia, exactamente como Dios dijo que iba a suceder. Después de ese reino, vino otro reino, el de Grecia. Alejandro Magno enfrentó a Darío, rey de los medos persas, en las planicies de Arbela. Se cree que Darío tenía 1 millón de hombres, Alejandro Magno tenía 40.000 y aún así salió victorioso. A partir de ahí, Alejandro y sus hombres marcharon por el mundo y conquistaron todos los territorios donde pusieron sus pies. Pero la Biblia dice que habría un cuarto reino. El que entró en escena fue el Imperio Romano. Observen cuán exacta es la palabra de Dios. El imperio medo-persa estaba representado por los brazos y el pecho de plata de la estatua. Los brazos representaban la coalición de dos poderes, los medos y los persas. Por eso, lo de los brazos, al llegar a las dos piernas de hierro, estaban representando a Roma. Este imperio quedó dividido en Roma occidental y Roma oriental. Roma, está claro, era el poder dominante cuando Cristo nació. Fue un gobernador romano, Pilato, quien condenó a Cristo a la muerte y soldados romanos lo crucificaron. Roma era conocida por su crueldad cuando era necesario imponer su supremacía. Ahora la profecía cambia. En vez de establecerse un reino para sustituir a Roma, con cientos de años de anticipación estaba profetizada la disolución del Imperio Romano. Roma gradualmente disminuyó su fuerza y perdió su poder ante las tribus bárbaras. El Imperio Romano, de a poco, fue reducido a 10 tribus principales que formaron la base de la mayor parte de la Europa moderna. Después fueron destruidas 3 naciones prominentes: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. La profecía de Dios permanece, sin duda, en Daniel capítulo 2, desde el verso 41 al verso 42. Los pies y los dedos, o los dedos de los pies en Daniel 2, tienen algunas contrapartes definidas en otras profecías bíblicas. En Daniel 7:24, donde surgen 10 cuernos en la cabeza del cuarto animal, la Biblia dice que son 10 reyes. Esos corresponden a los 10 dedos, a los cuales la Biblia llama nuestra atención en la parte final de la estatua de Daniel 2. Hay otros versículos del Apocalipsis donde encontramos la misma referencia a los 10 dedos, cuernos señalando el mismo significado. Apocalipsis 12:3. Menciona a un gran dragón, a un dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas en sus cabezas. Aquí están ellos nuevamente, aparecen de nuevo. En Apocalipsis 12 surge un dragón con 10 cuernos.
En Apocalipsis 17, verso 12, los 10 cuernos son 10 reyes. Ellos recibieron autoridad como reyes, con la bestia por una hora. Esta es la última hora de Europa. La Biblia afirma que ellos darán su poder y autoridad a la bestia. Todas las referencias son a los mismos 10 reyes, tanto a Daniel 2 como Daniel 7, Apocalipsis 12 o Apocalipsis 17. La profecía nos asegura que el reino sería dividido. Dice que ellos no se unirían más para formar un solo imperio. En realidad, en Europa hay una búsqueda constante para hacer que todas las naciones diferentes trabajen juntas. De allí que toda la monarquía de alguna manera están emparentados. Por eso existe el llamado Mercado Común Europeo o Unión Europea. Los países se asocian con intereses mutuos, pero están divididos. No forman una sola nación con un solo gobernante. El fin de todas las cosas, finalmente, en Daniel 12, Daniel 2, desde el verso 43 al verso 44, las naciones de Europa intentaron vez tras vez formar un poder unificado. Intentaron unirse por casamientos mixtos de jefes de Estado, pero nunca formaron una Europa unida. Muchos líderes políticos como Carlomagno, Napoleón y Hitler intentaron conquistar las otras naciones y crear una nación en todo el continente, pero la profecía había predicho con precisión que todos esos intentos iban a fracasar. Las escrituras dicen que no se unirían uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. La profecía también nos dice que esos reinos continuarían hasta la segunda venida de Cristo, en Daniel 2, verso 45. Si el 90% de esa profecía hasta aquí fuese absolutamente precisa, ¿no creen ustedes que el 10% final también será exacto? El sueño es cierto y la interpretación fiel. Cuando Dios trata el futuro, no habla de posibilidades, afirma exactamente cómo será todo. Ellen White escribió, al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer al futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 443. Y tal vez podríamos resumir lo siguiente como conclusión. Dios tiene el control de toda la historia. Nada sucede sin que Dios lo sepa o permite. Los acontecimientos de la historia dejan claro que así como Dios lo reveló, todo ocurrió. Todos los planes de Dios se cumplieron porque Él sabe todo lo que está por suceder. Cuando Dios les revela el futuro a los seres humanos, quiere darnos esperanza y seguridad. No estamos solos en este mundo, tenemos un Dios en el cielo que está interesado en ayudarnos y salvarnos. El futuro de la humanidad fue revelado y volveremos a ser perfectos como un día la humanidad lo fue en el momento de la creación. Mi querido hermano, que Dios te bendiga y podamos hacer nuestras las profecías. No las olvidemos. Vivimos un momento crucial de este tiempo. Muy pronto levantaremos nuestras vistas al cielo y veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores venir en gloria y majestad. Un beso, un abrazo, que Dios le bendiga y no olvidemos que somos la niña de sus ojos. Chao.